Buenas tardes para... Tifón, ¿está grabando? Buenas tardes, honorables concejales. Buenas tardes para todos los presentes. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes para todas y todos, compañeros concejales y concejalas y demás compañeros. Siendo las 3:10 del día abril 11 del 2015, damos inicio a la sesión plenaria con el siguiente orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, debate al proyecto de acuerdo número 008 del 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Está leído, señor presidente. Verificamos el quórum, señor secretario. Mucho gusto, señor presidente. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Presente. Basilicio Mosquera Álvarez. Presente. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Presente, señor secretario. León Freddy Muñoz Lopera. Presente, señor secretario. Jesús Ernesto Zapata Orrego. Presente, señor secretario. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Yanli Pavón Zapata. Presente. Francisco Echeverri Cárdenas. Luis Carlos Hernández Giraldo. Presente. Duván Alberto Bedoya García. Nubia Estela Suárez Caro. Presente, secretario. Nicolás Martínez González. Presente. Julio Mario Cuervo Henao. Presente, señor secretario. Carlos Mario Zapata Morales. Presente. Francisco Vélez González. Presente. César Vladimir Sierra Martínez. Presente, señor secretario. Gabriel Jaime Tavares Baena. Presente. Nubia del Socorro Valencia Montoya. Presente. Isabel Daniela Ortega Pérez. Le comunico, señor presidente, que hay quórum suficiente para decidir. Ya viene. Y para deliberar. En consideración del orden del día. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, señor presidente, el orden del día con la venia de los honorables concejales. Continuamos con el orden del día. Segundo punto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 008 del 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito. Señor presidente. Por favor, le damos lectura a las herramientas del proyecto de acuerdo. Por favor, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente, y le anuncio el ingreso a la plenaria de la concejala Isabel Daniela Ortega Pérez. Proyecto de acuerdo número 008 del 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito. El Consejo Municipal de Bello, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 287 de la Constitución Política, Ley de 1991, Ley 769 del 2002, Ley 136 de 1994, Ley 1066 de 2006, Ley 1383 de 2010 y considerando, aquí faltaría, artículo primero, las personas que a la fecha tengan vehículos inmovilizados en el parqueadero o coso municipal de la Secretaría de Transporte y Tránsito, por cualquier circunstancia o motivo legal, siempre y cuando ésta haya sido subsanada o ordenada su entrega por la autoridad competente, se le realizará el siguiente descuento, teniendo como base el tiempo de su efectiva inmovilización o ingreso a los patios oficiales de la siguiente manera. Para todos los vehículos que a la fecha se encuentren inmovilizados en el coso municipal de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Bello por un tiempo superior a un mes, podrán ser retirados con un descuento del 90% del costo total del parqueadero que se adeude, para la fecha efectiva de retiro de los patios oficiales. Parágrafo primero.
El descuento de que trata el presente acuerdo solo se aplicará a los responsables del pago de los derechos de parqueadero cuyos vehículos hayan ingresado a este y tengan un mes o más de un mes inmovilizados que se encuentren en mora por dicho concepto, siempre y cuando al momento de entrada en vigencia del presente acuerdo aún se encuentren en mora y paguen de contado. Parágrafo segundo. Aquellas personas responsables del pago de los derechos de parqueadero cuyos vehículos estén inmovilizados en los patios del tránsito por más de 6 meses y pretendan acceder al beneficio del descuento establecido en el presente acuerdo, no podrán ser sujetos del beneficio establecido en el artículo 6 del Acuerdo 019 de noviembre 5 del 2013, que expresa, comillas, los vehículos que se encuentren inmovilizados en los patios de la Secretaría de Transporte y Tránsito a partir del 6º mes que hayan ingresado pagarán el 50% del valor del parqueadero, que se pagan diariamente de acuerdo al tipo de vehículo y la tarifa establecida para este, cierra comillas. Significa, por tanto, que no se podrá gozar de los dos beneficios simultáneamente. Artículo segundo. Para obtener el descuento se deberán acreditar ante la Secretaría de Transporte y Tránsito únicamente los siguientes requisitos. 1. Acreditar de manera legal la propiedad del vehículo automotor o, en su defecto, acreditar ser el contraventor que dio origen a la inmovilización del mismo. Segundo, en el caso de vehículos inmovilizados por orden de autoridad judicial o disposición de ésta, deberá presentar la respectiva orden de entrega o salida, expedida por el funcionario competente. Tercero, el pago de contrato del porcentaje a que tenga derecho de acuerdo al tiempo efectivo de inmovilización del vehículo en los patios o coso municipal. Artículo tercero. El presente acuerdo rige hasta el 30 de agosto del año 2015. Artículo cuarto. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Transporte y Tránsito, será la encargada de fijar el procedimiento y dar aplicación al presente acuerdo, pero no podrá fijar nuevos requisitos, dado en Bello en el año 2015. Dado en Bello, y firma Carlos Muñoz López, alcalde de Bello. Exposición de motivos. Exposición de motivos del proyecto de acuerdo del parqueadero de la Secretaría de Transporte y Tránsito. Conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, por tal motivo, tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. En este orden de ideas, los consejos municipales pueden establecer exenciones y tratamientos preferenciales sobre impuestos que son propiedad de los municipios y conforme a ello es que el artículo 285 del Código de Régimen Municipal establece que las exenciones de impuestos deben otorgarse por plazo limitado y han de estar en conformidad con los planes de desarrollo municipales. Por su parte, la Ley 1066 del año 2006, por medio del cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, establece que conforme al contenido del artículo 209 de la Constitución Política, los servidores que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. Determinada así la competencia y la posibilidad legal de establecer exenciones en materia de impuestos y multas adeudados al Tesoro Municipal, la cual se encuentran, como se indicó, radica en los consejos municipales. Es necesario entrar a determinar su conveniencia social y su concordancia con los fines esenciales del Estado, y en especial de la municipalidad en materia de recursos. Veamos entonces que para nadie es un secreto que el monto actual de las deudas por concepto de servicios de parqueadero de vehículos inmovilizados contrasta con el índice de desocupación laboral generado por la actual situación económica del país. Máxime, si se tiene especial consideración de la crisis mundial que ha golpeado fuertemente grandes sectores de la economía frente a lo que la realidad nacional no ha sido ajena. Impacto fiscal. En atención al artículo 7 de la Ley 819 del 2003, sobre el análisis del impacto fiscal de las normas, la presente iniciativa no compromete apropiaciones presupuestales adicionales para su aplicación, dado que el recaudo que se genere por el pago de los deudores morosos de parqueadero en los patios del tránsito que se acojan a la amnistía se hará a través del sistema de pago utilizado actualmente, lo cual no implica ordenación del gasto para su aplicación. De otro lado,
La presente iniciativa tampoco otorga beneficios tributarios, pues si bien se confiere una reducción en el valor a pagar por las multas por infracciones de tránsito, estas obligaciones a favor del municipio son una renta no tributaria y exógena, es decir, debe ser una medida que complementa las acciones que la Administración Municipal viene adelantando en uso de las herramientas legales con las que cuenta para lograr el cumplimiento de las obligaciones, especialmente aquellas que establecen el mandamiento de pago por vía ejecutiva. En ese sentido, la medida tiene como objetivo obtener de manera transitoria un mayor recaudo, producto de deudores de parqueadero que se acojan a la medida en virtud del efecto producido, a saber, pagar un menor valor de la deuda existente y conseguir ponerse al día con la Administración. Por su parte, aquellos deudores que están al día con sus obligaciones por parqueadero pueden tener la seguridad de que no se está obrando en beneficio de una cultura del no pago, ni premiando a los morosos. Por el contrario, se están adoptando las medidas necesarias para que todos, sin excepción, se pongan al día en sus obligaciones. Lo anterior es respaldado si se entiende que el beneficio en la reducción de la deuda pública, busca favorecer especialmente a aquellos que no han afrontado su obligación por limitaciones de tipo económicas, y no con el propósito de evadir una obligación con la esperanza de que la misma prescriba, pues con estos últimos los evasores se procederá en uso de otras herramientas legales que garantice el cumplimiento de la obligación, tales como el embargo de bienes y la negativa a realizar cualquier trámite de tránsito en que se encuentren interesados ante cualquier organismo de tránsito del país. Es así como se puede entender que la aplicación de la medida no genere un desánimo o desincentivo en deudores de parqueadero que pagan sus deudas con normalidad, pues también pueden hacer uso del beneficio, pero no han podido retirar los vehículos de los parqueaderos oficiales en el último caso, por falta de recursos. Sería, por tanto, el momento para hacerlo. En este orden de ideas, se espera que el recaudo por concepto de parqueadero sea un comportamiento habitual y no se genere una disminución de los ingresos, dado que los usuarios que lo hagan tienen el beneficio de retirar los vehículos una vez subsanada la causal de inmovilización y el pago respectivo. Como se expresó en el análisis anterior, la medida tiene como objetivo obtener de manera transitoria un mayor recaudo, producto de que los deudores de parqueadero morosos se acojan a la medida en virtud del efecto producido, a saber, pagar un menor valor de la deuda existente y conseguir ponerse al día con la Administración. ¿Cuál es entonces el impacto esperado con la medida o con una amnistía de este tipo? Por la naturaleza de la obligación derivada de parqueadero y descartadas las condiciones que pueden llevar a la prescripción de la misma, el valor de la obligación permanece constante en el tiempo. Es decir, la Administración Municipal no recibirá en el año 2014 un mayor valor por el pago de una deuda por parqueadero generada entre el año 2007 o 2008. Por el contrario, desde un análisis financiero, bajo la teoría del valor del dinero en el tiempo, la cual se construye a partir del concepto de costo de oportunidad, la Administración Municipal está perdiendo dinero, pues no es lo mismo contar con los recursos en un tiempo presente que en el futuro, a no ser que el aplazamiento en la disponibilidad de los recursos sea compensada por el pago de unos intereses, que no están estipulados para este derecho de parqueadero. La medida permitirá una alternativa de recaudo, especialmente para los derechos de parqueadero generados en los años anteriores a febrero del año 2015, sobre los cuales no se han alcanzado acuerdos de pago o no se han iniciado procesos de cobro coactivo. Deuda total por parqueaderos en los mismos años que asciende a varios millones de pesos. Alternativa que permitirá asegurar unos recursos en el corto plazo, sin la necesidad de pasar por acuerdos de pago o procesos de cobro coactivo, los cuales, además de involucrar unos costos operativos y administrativos, dilatarían en el tiempo el recaudo de estos recursos, teniendo en cuenta que desde la estructura organizacional con la que se encuentra actualmente para estos procesos no se atiende ni una mínima parte. Dentro de la práctica contable y financiera, es de uso común aceptar como presupuesto del comportamiento de la cartera que a mayor tiempo de morosidad, menor es la probabilidad de recaudo o recuperación de la misma. Acuerdos de pago y procesos de cobro coactivo.
Actualmente, que no se cuenta con la unidad de cobro coactivo al interior de la Secretaría de Tránsito fortalecida y concentrada en la recuperación de cartera por deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados, se puede afirmar que se han hecho avances importantes principalmente en combatir la cultura del no pago, pero la cifra calculada de la cartera no disminuye aún en la proporción esperada ni en correlación con el gran esfuerzo que se viene haciendo en este campo, y ello aunado a la necesidad urgente de interrumpir términos de prescripción y caducidad y lograr una desocupación de espacios útiles para el estacionamiento de los vehículos inmovilizados, evitando mayores costos que puedan generar la compra, adecuación y sostenimiento de otros lotes. Para la custodia de los rodantes, creemos que es necesario incluir en esta amnistía el concepto de deudas en mora por parqueo de vehículos inmovilizados por concepto de tránsito o por orden de autoridad judicial que se encuentren en procesos de cobro coactivo y acuerdos de pago. Antecedentes. Actualmente la Secretaría de Transportes y Tránsito no tiene facultades para suscribir acuerdos de pago ni otorgar beneficios relacionados con el cobro por servicio de parqueadero de los vehículos inmovilizados en los patios autorizados por cualquier circunstancia de índole legal. Problema que no es otro diferente al de un gran número de vehículos que se van quedando en los patios por periodos indefinidos y prolongados sin ser retirados por sus propietarios o tenedores, superando la capacidad de almacenamiento de estos lugares, generando sobrecostos en la operación por actividades de reacomodación de vehículos y optimización de espacios, exigiendo la habilitación de nuevos lugares para la custodia de vehículos inmovilizados con sus costos asociados de compra o arrendamiento y de operación. Y por último, una altísima cartera por servicio de parqueo, que casi irrecuperable. Los propietarios prefieren perder sus vehículos que retirarlos por los altos costos que acarrea esta operación. A la fecha, se cuenta con un parqueadero o patio para la custodia de vehículos inmovilizados, ubicado en el barrio obrero, el cual se encuentra a su límite, impidiendo que el área de control realice operativos no solo tendiente a aumentar los ingresos de la Secretaría, sino a prevenir riesgos de accidentalidad en operativos de embriaguez, en los cuales se requiere contar con espacio para su inmovilización. La capacidad estimada de este patio para la acomodación de vehículos inmovilizados, los cuales es un alto porcentaje llegan transportados por grúas, lo cual exige unas mayores condiciones de espacio para las maniobras de acomodación requeridas. Está afectada por no existir otro lugar autorizado en el municipio de Bello para tal fin. Nota: cuando los vehículos inmovilizados son de dimensiones superiores a las de un automóvil tipo sedán, como lo son el caso de buses, camiones o volquetas, entre otros, la capacidad disminuye. Esto ha podido ser sorteado provisionalmente con labores de optimización de espacio que han implicado reacomodamiento de vehículos en los lotes arrumados, especialmente de aquellos vehículos de mayor antigüedad y peores condiciones físicas. En la actualidad, en los patios municipales están inmovilizados más de 1.017 motos, todas las cuales tienen más de un mes de detenidas, entre paréntesis, 200 con más de 2 años de inmovilización, cierra paréntesis, cartera que asciende a 2.369.210 millones de pesos aproximadamente, y alrededor de 125 vehículos, de los cuales 60 de ellos con más de 2 años de inmovilización, cartera que asciende a 606.994. Inmovilizar vehículos con algún o poco valor comercial reduce los patios a un depósito de chatarra necesario en cuanto por mandato legal de la Secretaría de Transporte y Tránsito debe retirar de las calles los vehículos abandonados, pero oneroso en cuanto a los vehículos custodiados allí y que son efectivamente retirados por sus tenedores o propietarios no alcanzan a cubrir sus costos operativos. En la actualidad permanecen en las calles del municipio de Bello alrededor de 50 vehículos abandonados, los que se han convertido en plazas de vicio y guarida de antisociales al no ser retirados por la autoridad. Sumado a lo anterior, la chatarra acumulada en el coso municipal está creando focos de contaminación, cultivos de zancudos, moscos por el agua estancada, creando mal... No, pero no es contra usted. La chatarra acumulada en el coso municipal está creando focos de contaminación, cultivos de zancudo, moscos por el agua estancada, creando malestar a los vecinos y residentes en el sector,
los cuales no están en la obligación jurídica de soportar, ya que tienen derecho a un ambiente sano, que la Administración tiene el deber de preservar. Existen quejas y derechos de petición de los vehículos, entre paréntesis. La cartera estimada por concepto de servicios de parqueadero generada por los vehículos inmovilizados en este patio es ya bastante alta y se calcula en más de 3.000 millones de pesos. Además del alto valor de la cartera del patio parqueadero para la custodia de vehículos inmovilizados que operan actualmente, se presenta la dificultad para la recuperación de la misma, pues en muchos casos, especialmente para los vehículos de tipo moto, el valor de la deuda por el servicio de parqueadero es superior al valor comercial del vehículo, lo que hace que el propietario o tenedor del rodante opte por dejarlo perder en los patios, al igual que aquellos con bajo valor comercial. Se espera así alcanzar beneficios económicos con la recuperación de cartera, operativos y administrativos para la Secretaría de Transportes y Tránsito y sociales para los deudores que se acojan al beneficio. Para la Secretaría de Transportes y Tránsito se establece la oportunidad de realizar operativos que incrementen los ingresos por violación a las normas de tránsito, pero es necesario contar con unos patios donde se puedan inmovilizar los vehículos, ya que a la fecha, y dado que no existe espacio físico para albergar más automotores, los operativos están suspendidos. La violación a las normas de tránsito en muchos casos establece como sanción, además de la pecuniaria, inmovilizar el automotor, quedando el procedimiento a medias y por ende burlada la autoridad y la ley, al no enviarlo al coso municipal o patios autorizados para tal fin, configurándose además un prevaricato por omisión y generando una posible responsabilidad solidaria por los accidentes que se puedan generar con estos vehículos en la vía pública. Es necesario manifestar además que en todos aquellos eventos de las lesiones personales en accidentes de tránsito, los vehículos involucrados deben, por mandato legal, ser inmovilizados, mientras la autoridad competente ordena un experticio técnico y posterior entrega, situación que se dificulta cumplir en algunos casos por la falta de espacio físico en el coso y que obliga a los agentes de tránsito muchas veces a dejar los vehículos en lugares no apropiados, sin la debida vigilancia y con el riesgo de que se rompa la cadena de custodia, que en estos casos exige la ley penal a efectos de establecer responsabilidades. Fue por todo lo anterior que el Honorable Consejo Municipal, mediante el acuerdo en el año 2013, estableció el beneficio solicitado en esta exposición de motivos, pero por los trámites legales para su aprobación y el poco tiempo de su vigencia, no se logró el impacto, ni los fines esperados, quedando por fuera de los términos muchos contraventores que querían hacer uso de sus beneficios establecidos en él. Por tal motivo, y considerando que el presente proyecto de acuerdo se presenta con el fundamento en un buen soporte normativo, constitucional y legal, y que sirve para tomar unas medidas tan necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Bello, lo coloco a su consideración. Por último, es necesario manifestar que en la actualidad no hay lugar en el coso municipal para inmovilizar más vehículos, por lo que se han tenido que retirarlos en las instalaciones de la retenerlos en las instalaciones de la Secretaría, teniendo serias consecuencias de orden público y de seguridad. Con fundamento en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, les presento a los honorables concejales el proyecto de acuerdo adjunto para su discusión y aprobación. Con el acostumbrado respeto, firma el señor alcalde Carlos Muñoz López. Bello, te vamos a leer enseguida la ponencia. Bello, marzo del 2015, concejal Gabriel Jaime Tavares Baena, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Asunto, ponencia al proyecto de acuerdo número 08 de marzo 3 del 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito. Agradezco al señor presidente de la corporación por haberme designado ponente de este importante proyecto de acuerdo, que beneficiará a numerosos ciudadanos bellanitas y facilitará el quehacer de la Secretaría de Transportes y Tránsito. Como bien es sabido, los patios de la Secretaría de Transportes y Tránsito están al máximo de su capacidad, debido a la gran cantidad de automotores que allí reposan por concepto de inmovilización e infracciones al Código Nacional de Tránsito. Por ello, se hace necesario adoptar medidas que faciliten su descongestión,
siendo una de ellas el objeto de este proyecto de acuerdo, que pretende otorgar un beneficio de carácter transitorio a los deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados. Análisis jurídico. En términos generales, el proyecto de acuerdo es viable jurídicamente, dado el artículo 287 constitucional, las leyes 769 del 2002, 136 del 94, 1066 del 2006 y en especial el artículo 258 del decreto 1333 de 1986 llamado Código de Régimen Municipal. No obstante, debe retirarse lo prescrito por este último artículo, que a su tenor literal dice, comillas, artículo 258, los municipios y el Distrito Especial de Bogotá solo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá los 10 años. Todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal, cierra comillas. Como se observa en el texto del proyecto de acuerdo, este no establece un plazo determinado por el otorgamiento de la exención o beneficio, incumpliendo lo preceptuado por el Código de Régimen Municipal. Por lo tanto, se hace indispensable que el Ejecutivo enmienda el proyecto de acuerdo o que el Consejo Municipal, como corporación faculta legalmente para beneficiarlo, fije este plazo. Adicionalmente, debe dejarse en claro, como se dijo, que el artículo es el 258 del decreto 1333 de 1986, no es el 285, como se expresa equivocadamente en la exposición de motivos. Por lo tanto, por lo demás, no encuentro otros inconvenientes o inconsecuencias de orden legal que impidan que este proyecto se convierta en acuerdo municipal. Conveniencia. Considero conveniente este proyecto de acuerdo, pues su objetivo es descongestionar los patios o coso municipal, así como otorgar a los deudores morosos flexibilidad en el pago para la recuperación de sus automotores. Adicionalmente, se otorga agilidad y eficiencia a los procesos de la Secretaría de Transporte y Tránsito, posibilitando un mejor servicio a todos los ciudadanos, fin último de la Administración Municipal. Consideraciones finales. Debe quedar claro que el artículo primero del proyecto de acuerdo solo otorga el beneficio de la exoneración en un 90% del costo total del parqueadero a los automotores que lleven en él un tiempo superior a un mes, es decir, el automotor que lleve en el coso municipal un mes o menos no se beneficiará con la mencionada exención. De igual forma, los automotores que lleven más de 6 meses en los parqueaderos no se beneficiarán de esta exención, debido a que el Acuerdo Municipal 019 de noviembre del 2013 les concede otro tipo de beneficio. No siendo más, honorables concejales, solicito su voto favorable para que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal. Cordialmente firma la honorable concejala Daniela Ortega Pérez. Informe de comisión, vamos a leer. Primero hay como una nota. Bello, 26 de marzo del 2015, doctora Isabel Daniela Ortega Pérez, Consejo Municipal, respetada doctora Isabel Daniela. Por medio del presente escrito, me permito solicitarle a usted, como ponente del proyecto de acuerdo, comillas, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para los deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transportes y Tránsito, cierra comillas, tener en cuenta las siguientes modificaciones. 1. En la exposición de motivos por un error de digitación se transcribió como sustento jurídico al proyecto de acuerdo artículo 285 del régimen político municipal, cuando el correcto es el artículo 258 de la misma legislación. 2. Aclarar que el descuento o beneficio establecido en el acuerdo solo procede para el vehículo que tenga más de un mes de inmovilización en los patios de la Secretaría. Por lo tanto, el parágrafo primero del artículo 1 quedará de la siguiente manera. Parágrafo primero, comillas. El descuento de que trata el presente acuerdo solo se aplicará a los responsables del pago de los derechos de parqueadero cuyos vehículos hayan ingresado a este y tengan más de un mes inmovilizados, que se encuentren en mora por dicho concepto, siempre y cuando, al momento de entrada en vigencia, el presente acuerdo aún se encuentren en mora y paguen de contado. Tercero, establecer claramente la vigencia del acuerdo, quedando por lo tanto el artículo tercero del mismo de la siguiente manera, abre comillas, el presente acuerdo rige a partir de su promulgación y sanción y tiene efectos jurídicos hasta el 30 de agosto del 2015.
Con el acostumbrado respeto, Octavio Antonio David Yepes, secretario de Transportes y Tránsito. Vamos a leer el informe del concepto, el informe de comisión. Comisión Permanente de Asuntos Económicos, informe de comisión al proyecto de acuerdo número 008 del 3 de marzo del 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero por vehículos inmovilizados. Siendo las 7 a.m. del 25 de marzo del 2015, la Comisión de Asuntos Económicos, una vez citada la misma por el señor presidente, se reunió con el fin de dar trámite en primer debate al proyecto de acuerdo antes mencionado. Asistieron a dicha citación para darle primer debate a este proyecto de acuerdo la totalidad de los miembros de la comisión así: Luis Carlos Hernández Giraldo, César Vladimir Sierra Martínez, Francisco Javier Echeverri Cárdenas, Nicolás Satemaya, Isabel Daniel Ortega Pérez, Duván Alberto Bella García, Mauricio Alberto Mejía Ocampo, Nicolás Martínez González y Carlos Mario Zapata Morales. La Secretaría de la Comisión informa que se cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 73, inciso primero de la Ley 136 de 1994 y el Reglamento Interno Acuerdo 033 de noviembre 19 del 2005, capítulo tercero, artículos 63 al 86. La Comisión le dio su primer debate, dentro del cual se dio la lectura a la totalidad del contenido del proyecto de acuerdo, a la exposición de motivos del mismo e igualmente a las demás herramientas del valor y legales que deben integrar el expediente del proyecto para su aprobación, como son: ponencia presentada por la honorable concejala Isabel Daniel Ortega Pérez. Tomó la palabra la concejala ponente del proyecto y reiteró algunas dudas y consideraciones que hiciera en la ponencia, como son: el beneficio solo operará para aquel deudor cuyo vehículo lleve más de un mes en los parqueaderos del coso municipal, y de igual forma los automotores que lleven más de 6 meses no se beneficiarán con este tipo de descuento, ya que a estos les correspondería otro tipo de beneficio en virtud del Acuerdo Municipal 019 del 2003. Continúa la honorable concejala con 2 anotaciones de tipo jurídico en lo referente al artículo 285 del Decreto 1333 de 1986, ya que este está equivocado, pues no hace referencia a la materia en mi estudio y considera que el correcto es el artículo 258 del mismo decreto. Manifiesta igualmente que en el texto del proyecto de acuerdo que se establece en plazo determinado para el otorgamiento de la exención o beneficio, incumpliendo lo preceptuado por el Código de Régimen Municipal. Al estar presente el doctor León Darío Peláez Betancourt, director administrativo del Tránsito Municipal, el presidente de la Comisión, concejal Gabriel Jaime Tavares Baena, le solicita por favor le dé claridad a la comisión sobre lo manifestado o considerado por la concejala ponente del proyecto de acuerdo que se debate en ese momento. Al respecto, el doctor Peláez manifiesta, en cuanto a que, comillas, no se establece un plazo determinado para el otorgamiento de la exención o beneficio incumpliendo lo preceptuado por el Código de Régimen Municipal, cierra comillas. Le solicita a la concejala verificar el artículo 3 del proyecto de acuerdo. Ahí está establecido el plazo o la vigencia del acuerdo, pero que si desea, en el texto del acuerdo se dará más claridad y certidumbre al respecto. En cuanto al número del artículo citado, del artículo 1333 de 1996, que aquí quedó malo, es 86, le da la razón a la honorable concejala, hace aclaración en cuanto a que fue un error de digitación, pide disculpas por ello y aclara que se hará la corrección respectiva en el texto final del proyecto de acuerdo. Con respecto a la segunda consideración plasmada en la ponencia, en materia del tiempo de permanencia del vehículo inmovilizado en los parqueaderos del tránsito municipal, del beneficio del 90% de descuento del costo de este, y al beneficio de que trata el Acuerdo 019 del 2013, se da claridad en el sentido de que es cierto en cuanto a los 2 primeros, pero que con relación al beneficio del Acuerdo 019 del 2013, se debe tener en cuenta solo para la liquidación al momento del pago. Por lo demás, el presente proyecto de acuerdo muy respetuosamente considera que debe quedar en las condiciones allí descritas. Acto seguido, luego de dar lectura al texto del proyecto, la exposición de motivos, herramientas del mismo y escuchar la intervención del doctor Peláez, el señor presidente pone a consideración de la comisión el proyecto de acuerdo para que,
mediante votación nominal y pública, determine si aprueba o no el proyecto ya debatido. Antes de dar trámite a la votación, toma la palabra la honorable concejala ponente Isabel Daniela Ortega Pérez. Solicita los honorables concejales miembros de la comisión que, una vez hechas las correcciones solicitadas, haber dado claridad a las dudas y consideraciones expuestas en la ponencia, sea aprobado el presente proyecto de acuerdo en segundo debate. Se da trámite a la votación del proyecto en estudio ya identificado y arriba enunciado, lo cual arrojó los resultados siguientes. De los 9 concejales miembros de la comisión, 9 votos fueron por el sí, ninguno por el no, lo que confirma que la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del Concejo de Bello ha resuelto por unanimidad que este proyecto de acuerdo pase a segundo debate y sea elevado a acuerdo municipal. En consecuencia, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos manifiesta que el proyecto en estudio ya identificado y arriba enunciado ha sido aprobado en su integridad en primer debate. Atentamente firma el honorable concejal y presidente de la comisión, José Gabriel Hernández Obando, secretario de la comisión, José Gabriel Hernández Obando, secretario de la comisión. Continuamos con el concepto jurídico, honorables concejales. Marco normativo del proyecto de acuerdo número 008 del 2015. Orden constitucional, artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, con economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus acciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. De orden legal, en la Ley 1066 del 2006, en su artículo primero, gestión del recaudo de cartera pública conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. En su artículo quinto de esta ley 1066, facultad de cobro coactivo y de procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudables públicos del nivel nacional territorial, incluidos los órganos de autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y para estos efectos deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. En su parágrafo primero dice: se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad. La Ley 136 del 94, la Constitución Política del 91 en su artículo 315, en sus atribuciones del alcalde dice, en su artículo quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes, programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. La Ley 136 del 94 en su artículo 71 dice, iniciativa,
Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. En su artículo 91 de esta misma ley, funciones, modificado por el artículo 29 de la 1551 del 2012, los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. A. En relación con el Consejo, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientemente por la buena marcha del municipio. Jurisprudenciales, está la sentencia C-219 del año 1997 de la Corte Constitucional. Entidades territoriales, límites a establecimientos de sistemas de ingresos y gastos. Uno de los derechos mínimos de las entidades territoriales es el derecho a establecer y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A través de esta atribución, la Constitución reconoce a las entidades territoriales una potestad fundamental en materia presupuestal, que consiste en el poder de diseñar su propio sistema de ingresos y gastos. Esta atribución se encuentra íntimamente relacionada con la capacidad de autogestión política, que es consustancial a las entidades autónomas. En efecto, mal puede hablarse de autonomía si la entidad no cuenta con la posibilidad de disponer libremente de recursos financieros para ejecutar sus propias decisiones. No obstante, la facultad de que gozan las entidades territoriales para establecer el sistema de ingresos y de gastos se encuentra constitucionalmente limitada. En su autonomía de las entidades territoriales, administrar sus recursos para que se mantenga vigente la garantía de la autonomía territorial, se requiere que al menos una posición razonable de los recursos de las entidades territoriales puedan ser administradas libremente. De otra forma, sería imposible hablar de autonomía y estaríamos frente a la figura de vaciamiento de contenido de esta garantía institucional. Recursos propios de las entidades territoriales. Aquellos que en estricto sentido se denominarán recursos propios de las entidades territoriales constituyen generalmente un porcentaje menor de los ingresos de los fiscos locales y departamentales. En efecto, en las circunstancias actuales, el sistema de financiación de tales entidades está sustentado fundamentalmente en fuentes exógenas que, como el situado fiscal o las transferencias superan ampliamente los recursos propios, pueden afirmarse. En sentido estricto, los llamados recursos propios de las entidades territoriales son fundamentalmente de dos tipos. En primer lugar, están constituidos por las rentas que se provienen de la explotación de bienes que son de propiedad exclusiva. En segundo término, los que se obtienen como recaudo de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, cuya fuente puede ser calificada como una fuente endógena de financiación. Autonomía de las entidades territoriales. Respeto del reducto mínimo por legislador, ordenación del gasto por entidades territoriales, justificación objetiva y suficiente por intervención legislativa. El legislador debe respetar el reducto mínimo de la autonomía, constituido, entre otras cosas, por el derecho de las entidades territoriales a administrar sus recursos propios. En consecuencia, una intervención del legislador en la facultad de ordenación del gasto que la Carta asigna a las entidades territoriales requiere de una justificación objetiva y suficiente. Recursos propios de entidades territoriales, inexistencia general que justifique intervención legislativa. Dentro del plan de gastos e inversiones de entidades territoriales, autonomía respecto de sus propios recursos, rentas propias de entidades territoriales por exención de legislación. No encuentra la Corte que exista una justificación constitucional que avale de manera general la intervención del legislador en la definición de la destinación de los recursos, que ex sensu son de su propiedad exclusiva de las entidades territoriales. De lo contrario, se privaría completamente a las autoridades competentes de los departamentos, distritos y municipios de la posibilidad de diseñar un plan de gastos e inversiones con arreglo a los objetivos económicos, sociales y culturales definidos según sus propias necesidades y prioridades. Sin esta facultad, resulta inequívocamente lesionada la capacidad de las entidades territoriales de gestionar sus propios asuntos y, en consecuencia, la garantía institucional de la autonomía territorial se vería comprometida en su misma esencia. La autonomía financiera de las entidades territoriales respecto a sus
propios recursos. Es condición necesaria para el ejercicio de su propia autonomía. Si aquella desaparece, ésta se encuentra condenada a permanecer solo nominalmente. En principio, la ley no puede intervenir en el proceso de asignación del gasto de los recursos de las entidades territoriales, que provienen de fuentes endógenas de financiación. Sin embargo, el legislador está autorizado para fijar el destino de las rentas tributarias de propiedad de las entidades territoriales, cuando ello resulte necesario para proteger la estabilidad económica de la nación y especialmente para conjurar amenazas ciertas sobre los recursos del presupuesto nacional. Finalidades del proyecto de acuerdo. El concepto jurídico. Los elementos razonados sobre los cuales se solicita la conveniencia del acuerdo están estructurados en un mayor recaudo para las arcas de la municipalidad por concepto de pago de parqueadero del costo municipal, permitir una mayor capacidad del espacio en el costo municipal con la medida del beneficio del 90% del descuento del pago del parqueadero, la posibilidad de la ciudadanía de retirar de los patios del costo municipal los vehículos que ahí se encuentran mediante un alivio del pago del parqueadero, clase de exención o beneficio. Este tipo de beneficio se encuentra circunscrito entre los alivios para recaudo de cartera y no exención sobre impuestos tributarios, lo que nos permite observar la competencia de quien los suscribe y los procedimientos legales que lo constituyen. Iniciativa. La iniciativa es otorgada por la Constitución Política en su artículo 315, numeral quinto, y el artículo 71 y 91 de la Ley 134 del 94, y modificado este último por la Ley 1551 del 2012. Por ello, es correcto que este proyecto de acuerdo la haya sido presentado el señor alcalde municipal. Por ello, es menester concentrar la atención en este proyecto sobre la base de la autonomía de los entes territoriales y la forma de dar un tratamiento adecuado a los recursos propios, más aún a este tipo de beneficios que se desarrollan sobre el recaudo de una cartera morosa que se determina por el parqueadero de los vehículos automotores que se encuentran en el coso de la Municipalidad de Becho. En esta situación, el alcalde acertadamente presenta el proyecto y es el Consejo Municipal quien determina su viabilidad. Coherencia entre la motivación y el texto del proyecto. La motivación está centrada en la conveniencia para el municipio en los siguientes aspectos. Un mayor recaudo para las arcas de la municipalidad por concepto de pago de parqueadero del costo municipal. Permitir una mayor capacidad de espacio en el costo municipal con la medida del beneficio del 90% de descuento del pago de parqueaderos. La posibilidad de la ciudadanía de retirar de los patios del costo municipal los vehículos que ahí se encuentran mediante un alivio del pago del parqueadero. Los motivos son claros y adecuados para el fin propuesto. Se diría en el análisis jurídico que la argumentación sobre los conceptos normativos de la Ley 1066 del 2006 no son pertinentes para la motivación y redacción del proyecto, ya que lo expuesto en el ámbito de la Ley 1066 del 2006 se refiere a las normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones tampoco sobre el artículo 258 de la Ley 1333 de 1986, que se refiere a exenciones de impuestos. Es más adecuado referirse al artículo 209 de la Constitución Política y al principio de autonomía de los entes territoriales. Consideraciones de la ponencia. La honorable concejala ponente, Daniela Ortega, del proyecto, hace referencia a dos aspectos a tener en cuenta dentro del proyecto, honorable concejala. Primera, como se observa en texto del proyecto de acuerdo, este no establece un plazo determinado para el otorgamiento de la exención o beneficio, para lo cual hace referencia sobre el artículo 258 de la Ley 1333 de 1986, para lo cual, dentro del análisis encontramos que el artículo 3 del proyecto dice, comillas, el presente acuerdo rige hasta el 30 de agosto del 2015, cierra comillas, lo que nos presenta el espacio temporal sobre el cual gira el acuerdo municipal propuesto, por lo cual consideramos que sí se estableció la inquietud propuesta. Segunda, se manifiesta en las consideraciones finales que dicho acuerdo establece que, comillas, solo otorga el beneficio de la excepción del 90% del costo total del parqueadero
a los automotores que lleven en él un tiempo superior a un mes. Es decir, que el automotor que lleve en el coso municipal un mes o menos no se beneficiará con la mencionada exención, cierra comillas. Lo que esgrime la honorable concejala Daniela Ortega Pérez está definida como una incongruencia normativa entre el texto del primer artículo y el parágrafo del mismo artículo, lo que tendría que observar la corporación en su debate respectivo y tomar las medidas y tomar las decisiones pertinentes a la luz del espíritu del acuerdo y el procedimiento correctivo. Recomendaciones. Para conservar una adecuada técnica jurídica en la estructuración de los acuerdos, el artículo 3 quedará así. Tercero, comillas, el presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación y tiene plena vigencia solo hasta el 30 de agosto del 2015 y se le manifiesta a la plenaria tener en cuenta la definición precisa y puntual sobre el acuerdo que beneficia a los vehículos que lleven un mes, incluido a los que lleven más de un mes en el coso municipal de Bello. Consideraciones finales. Este proyecto cuenta con los elementos jurídicos necesarios y suficientes para su estudio y debate y decisión del Honorable Consejo de Bello. Atentamente firma el señor jurídico asesor de la corporación, doctor José Gabriel Hernández. Le comunico a la plenaria, a los presentes y a la ponente y al señor presidente que están leídas las herramientas al proyecto de acuerdo, están leídas las herramientas al proyecto de acuerdo número 08 del año 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito. Está leído, señor presidente. Leída el concepto jurídico, el informe de comisión y la ponencia, pongo en consideración las herramientas del proyecto de acuerdo número 008 del 2015. Con el uso de la palabra, la ponente, la concejala Daniela Ortega. Tiene la palabra, concejala. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted, los compañeros concejales y las demás personas que nos acompañan. Como bien ya lo saben, concejales, pues este proyecto de acuerdo se trata de beneficiar a quienes tienen deudas por concepto de sus automotores en los patios de la Secretaría de Transportes y Tránsito. El objetivo es darles un beneficio pues de carácter transitorio. Como ya lo expuse pues en el informe de ponencia que fue leído en primer y en segundo debate al cual me acojo, lo único es que se corrija pues el error de transcripción que se mencionó en el informe de ponencia, de corregir un articulado que también se propuso en primer debate. Por lo demás, yo creo que ya todo está claro, concejales, y estaré dispuesta pues por si tienen alguna duda o a que se proceda con la votación. Señor presidente, gracias. En consideración, las herramientas del proyecto de acuerdo número 008 del 2005, votación nominal y pública. Señor secretario, por favor, vamos a votación, contestar sí o no. Con mucho gusto, señor presidente, pero antes de eso le anuncio para que quede en el acta la asistencia de los siguientes honorables concejales: Mauricio Alberto Mejía Ocampo, Duván Alberto Bedoya García, Nubia del Socorro Valencia Montoya. Por favor, votar sí o no a las herramientas al proyecto de acuerdo número 008 del año 2015. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Sí. Basilizo Mosquera Álvarez. Sí. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Sí. León Freddy Muñoz Lopera. Sí. Jesús Ernesto Zapata Orrego. Sí, positivo, señor secretario. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Sí. Yanli Pavón Zapata. Sí. Francisco Echeverri Cárdenas. Le comunico, señor presidente, que no está presente en el momento de la votación. Luis Carlos Hernández Giraldo. Sí. Duván Alberto Bedoya García. Sí.
Nubia Estela Suárez Caro. Sí. Nicolás Gilberto Martínez González. Sí, señor. Pero aquí está. A ver si- Julio Mario Cuervo Henao. Sí. Carlos Mario Zapata Morales. Carlos Mario Zapata Morales. Le comunico que no se encuentra en el momento de la votación, señor presidente. Francisco Vélez González. Sí. César Vladimir Sierra Martínez. Sí. Gabriel Jaime Tavares Baena. Sí. Nubia del Socorro Valencia Montoya. Sí. Isabel Daniela Ortega Pérez. Sí. Le comunico el siguiente resultado, señor presidente, de las herramientas del proyecto de acuerdo 008. De los 19 concejales que tiene la corporación, 17 han votado positivamente, 2 no se encuentran en el momento de la votación, señor presidente. Por favor, démosle lectura al título, preámbulo y articulado, el primero y último. ¿Ya están leídos? Entonces, en consideración, título, preámbulo y articulado del proyecto número 008 del 2015. Votación nominal y pública, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Por favor, entonces, votar sí o no al título, preámbulo y articulado del proyecto de acuerdo 008 del año 2015. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Sí. Basilio Mascar Álvarez. Sí. No le escuché muy bien. Sí. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Sí. León Freddy Muñoz Lopera. Sí. Jesús Ernesto Zapata Orrego. Sí, positivo, señor secretario. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Sí. Yanli Pavón Zapata. Sí. Francisco Echeverri Cárdenas. No está, señor presidente, en el momento de la votación del título, preámbulo y articulado. Luis Carlos Hernández Giraldo. Sí. Duván Alberto Bedoya García. Sí. Nubia Estela Suárez Caro. Sí. Nicolás Martínez González. Sí, señor. Julio Mario Cuervo Henao. Sí. Carlos Mario Zapata Morales. No está en el momento de la votación del título, preámbulo y articulado, señor presidente. Francisco Vélez González. Sí. César Vladimir Sierra Martínez. Sí. Gabriel Jaime Tavares Baena. Sí. Nubia del Socorro Valencia Montoya. Sí. Y Isabel Daniela Ortega Pérez. Sí. Le comunico el siguiente resultado al título, preámbulo y articulado del proyecto de acuerdo número 008 del año 2015. De los 19 concejales que tiene la corporación, 17 han votado positivamente al título, preámbulo y articulado. 2 no están en el momento de la votación, señor presidente. ¿Quieren, honorables concejales, que se convierta en acuerdo municipal el proyecto de acuerdo 008 del 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito? Votación nominal y pública, señor secretario. Mucho gusto, señor presidente, votar sí o no a que el proyecto de acuerdo de mención del año 2015 se convierta en acuerdo municipal. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Sí. Basilio Mascar Álvarez. Sí. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Sí. León Freddy Muñoz Lopera. Sí.
Jesús Ernesto Zapata Orrego. Sí, positivo, señor secretario. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Sí. Yanli Pavón Zapata. Sí. Francisco Echeverry Cárdenas. No está el momento de la votación de que el proyecto se convierta en acuerdo municipal el 008, señor presidente. Luis Carlos Hernández Giraldo. Sí. Duván Alberto Bedoya García. Sí. Nubia Estela Suárez Caro. Sí. Nicolás Martínez González. Sí, señor. Julio Mario Cuervo Henao. Sí. Carlos Mario Zapata Morales. Le comunico que no está en el momento de la votación que el proyecto de acuerdo 008 se convierta en acuerdo municipal, señor presidente. Francisco Vélez González. Sí. César Vladimir Sierra Martínez. Sí. Gabriel Jaime Tavares Baena. Sí. Nubiel Socorro Valencia Montoya. Sí. Isabel Daniela Ortega Pérez. Sí. Le comunico el siguiente resultado, señor presidente, de que el proyecto de acuerdo 008 de 2015, por medio del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para deudores morosos de deudas por parqueadero de vehículos inmovilizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito. De los 19 concejales, 17 han votado positivamente. 2 no se encontraban en el momento de la votación, señor presidente. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Con mucho gusto. Tercer punto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en la mesa? Sí, señor presidente, dice así. Bello, 10 de abril del 2015. Doctor Carlos Arturo Carmona Rodríguez. Asunto, solicitud de aplazamiento del debate. Me permito solicitarle que se autorice el aplazamiento de la realización del debate sobre el desarrollo urbanístico programado inicialmente para el día miércoles 15 de abril a las 8 de la mañana. Teniendo en cuenta que para ese día me encontraré en la ciudad de Bogotá, adelantando unas diligencias ante el Ministerio del Interior y el Departamento de Prosperidad Social, respecto al seguimiento que debo realizar de las gestiones adelantadas ante dichas entidades para la aprobación de proyectos de infraestructura como cofinanciación en la ciudad. Asimismo, la doctora Adriana María Sala Moreno, su secretaria de Planeación, no podrá tampoco asistir al debate teniendo en cuenta que para dicha fecha se estaría practicando un procedimiento médico que se encontraba programado antes de recibir la respectiva comunicación. Quedo a la espera de la aceptación de la presente solicitud y atento a sus indicaciones. Cordialmente está firmando Juan Pablo Gómez Londoño, su secretario de Planeación, y la doctora Adriana María Sala Moreno, su secretaria de Planeación. No tengo más comunicaciones, señor presidente. ¿Algún honorable concejal tiene alguna comunicación? Continuemos con el orden del día, señor secretario. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. ¿Alguna proposición de algún concejal? Tiene la palabra la concejala Daniela Ortega. Gracias, presidente. Para proponerle a mis compañeros concejales que mañana, domingo, se sesione a las 7 de la mañana, debido a que, como les comenté, fui seleccionada para una pasantía en Argentina y pues debo estar en el aeropuerto a las 8, entonces para que me colaboren, por favor, concejales, que sesionemos mañana a las 7 de la mañana con el tema que tenemos. Gracias, presidente. En consideración, la propuesta de la honorable concejala de sesionar mañana 7 de la mañana. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Aprueban, concejales? Ha sido aprobado, señor presidente. Mañana sesionar 7 de la mañana, señor presidente. ¿Algún otro concejal tiene proposición? ¿Algún concejal tiene varios? Continuemos con el orden del día, señor secretario. Le comunico que siendo las 4:20 está agotado, señor presidente. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y citamos para mañana domingo 7 de la mañana. Feliz sábado. Y le toca traer los desayunos a Daniela, que a esa hora.